Buscamos aventuras únicas y singulares. Y lo hacemos con rumbo fijo y una única dirección. Siempre al oeste. Una serie de aventuras de Zenda y Alabra. Karina, bienvenida a este lugar, a este podcast. Siempre al oeste. Qué ilusión tenerte aquí. ¿Cómo estamos? No, muchísimas gracias a los dos. Además, dos buenos amigos y compañeros de faena. Sí. ¿Qué te parece tener a...? Porque nosotras hemos hablado muchísimas veces, pero tener a Geos, que por cierto, Geos me acaba de recordar que nos presentó él. Sí, Sí, la es fiesta verdad. de Zenda, En la tía. fiesta ¿Cuándo de fue, Zenda. Geos? 2016, 2015, una cosa así. 2015. 2015, ya Vaya. hace bastante tiempo. Yo te leía, pero fue la primera fiesta de Zenda. Y yo te leí a ti, que además era como, tú eres María José, tú eres Karina. Y el Geons hizo una foto muy bonita de ese momento. Y mira, hasta el día de hoy la amistad continúa, que es lo que tiene Zenda, ¿no? Que te embarca en una tripulación. Absolutamente, eres de la tribu, somos de la misma tribu. Pero ¿y tú, Geos, o sea, porque tú siempre estás con... Sí. A mí me da miedo este señor, aquí con el bolígrafo y Bueno, tal. es que- Porque con la cámara sé por dónde viene, sé por qué Pitón embiste, pero con la Claro, libreta no. Date cuenta que hoy el que está también indefenso soy yo. Yo estoy acostumbrado a estar con una cámara delante, ¿no? O sea, la tengo aquí, voy haciendo pum, 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 pum. Ahora, claro, soy yo el que está delante de la cámara y tengo aquí puestos estos papeles que yo esto no lo utilizo en mi curro para nada. Vamos a ver. Entonces cómo me siento con los papeles cambiados, ¿sabes? De yo con papeles aquí. Sí, es muy raro Karina, verte tal. sin, es muy raro verte sin Pero bueno. cámara. Yo quería Está presentarte... María José, o sea que... En plan, así, pero es que tengo que leerlo porque, Karina, cada vez que entro a buscar información tuya, está actualizada con un nuevo premio. Bueno, mujer. Entonces, es que la presentación de Karina hay que actualizarla constantemente. Así que, bueno, como estamos aquí porque estás aquí porque escribes y nosotros porque algo hacemos también parecido. Uno escribe con luz y escriben otra... y mucho. Escriben y mucho. Me hace ilusión hacer esta presentación. Muchas gracias. La presentación de Karina Sainborgo hay que actualizarla constantemente porque se le renueva la biografía literaria casi cada semana. Autora de 3 libros, con el primero, La hija de la española, entró por la puerta grande del mundillo, que las tiene muy pequeñas, por cierto. Traducía a más de 30 idiomas. La revista Time incluyó ese título entre los 100 libros más importantes del 2019 y, según el New York Times, la novela tiene ecos de Borges. Ahí es nada, ¿eh? Ha conquistado media Europa, y no exagero, parte de Norteamérica a base de premios durante los últimos años. Y acaba de publicar su 3er libro, bueno, lo has publicado, estamos en ello todavía, estamos ahí, La isla del Dr. Schubert, que ahora hablaremos de ese libro, ¿no? Pero me gusta decir que eres, en ese libro, como esto es una charla de aventuras, Ya, claro. es tu libro más aventurero, ¿no? Sí, claro. Entonces hablaremos de él, porque has sido capaz de mezclar, encajar, ¿no?, ese Mediterráneo de melaza dentro de la literatura clásica griega y latina. Vamos a hablar mucho de libros de aventuras, de la aventura de escribir y de la aventura del periodismo, pero después de todas estas novedades y después de estar escribiendo, estás trabajando en la próxima novela, ¿cómo se está en la literatura, Karina? A gusto, tremendamente a gusto. Yo no sé, pero quizás cuando tú escribes o cuando Geons fotografía, estás jugando y te divierte. Esa sensación de que tú dominas algo y cambias las cosas de sitio, mueves una luz y creas a alguien más guapo, más feroz o más elegante o más enigmático. Porque la vida real tiene el punto de que es incontrolable, ¿no? Yo siempre pienso que escribir es un combate. Y lo repito muchas veces, porque tú estás domando el idioma, pero la vida, cuando tú combates con la vida, ella no siempre te hace caso. Entonces, que es una frase además de Javier Marías, ¿no? Esto de que además es un poema que él tradujo, el de quedarnos en casa jugando, ¿no? Y es esa sensación, ¿no? Si yo me pudiera dedicar completamente a la literatura, lo haría, ¿no? Lo que pasa es que hay que ser realista, humilde y trabajar y, bueno, y ver si la cosa prospera, pero a mí cada día me gusta más. Bueno, y el periodismo se parece bastante a la literatura. Hombre, ¿qué haces tú? Sí, ¿no? Un poco más, sea, literario. Yo te leo
pues yo qué sé, te lees tus columnas de crónicas barbitúricas, tía, que haya mucha literatura, no es una cosa de sucesos Claro, tampoco, pero muchas no me, referencias no me podía poner a inventar mucho. Por ejemplo, nosotros hicimos, Helms y yo hicimos juntos a Elroy, a James Elroy, ¿no? Yo hubiese empezado diciendo... Me río porque me Ríete. acuerdo de que cuando hicimos las fotos a James Elroy yo no sabía quién era James Elroy y Karina estaba pero geos. Yo estaba Por favor, atacada, estaba atacada, que súper James Elroy, ¿qué nerviosa. tal? Y yo no hacía nada más que darme más nerviosismo con Claro, con esa pero gran incultura. como Helms no tenía el miedo, Elroy le empieza a gruñir y le hace... Y le empieza a gruñir a este. Yo hubiese arrancado la entrevista con el gruñendo, pero no podía hacer eso. O sea, son esas cosas que tú dices, el lector no va a entender, primero cuéntame quién es, vamos por orden, ¿no? Es como... Y el periodismo tú estás obligado a, en la literatura también, pero estás obligado a que el lector que no sabe nada se entere en 2 minutos, ¿no? Que en los libros también, pero bueno, a mí honestamente me parece que el periodismo es como un lanzador de béisbol, ¿no? Tú, en cuanto más lanzas pelotas, más caliente tienes el brazo, ¿no? Entonces, y mejor escribe. Pero bueno, lo que es verdad que tú dices, oye, tienes que tener un ojo puesto en tu mundo y un ojo puesto en el otro. Pero bueno, está bien eso también, ¿no? Si no, yo estaría un poco manca, estaría un poco incompleta. Hay muchos periodismos, de todas maneras, o sea, porque tú haces columna, haces, no sé, textos largos, haces entrevistas. ¿Dónde te sientes más cómoda? A mí en el periodismo que nunca he hecho. Es decir, me gusta el periodismo de viajar, ir, ver, meterte en una urgencia en la noche, porque es realmente lo que me gusta. Aprendí muchísimo entrevistando autores y autores, a personajes, porque te enseñan un poco de la naturaleza, la vanidad humana, pero ese momento en el que la gente no te quiere vender nada, no se está vendiendo como nada, sino tienes una señora que ha perdido su casa en el volcán de La Palma y tú ves pura vida, pura emoción. Tú dices, ¿cómo lo cuento de una manera en la que sea respetuosa, ¿no? De hecho, la segunda novela, En el tercer país, nace de un viaje que yo hago a la frontera con Colombia y que yo dije, bueno, vamos a ver cómo sale esto, ¿no? Quería hacerlo como una novela porque si lo hubiese hecho como reportaje, hubiese tenido que venderla, hubiese tenido que poner un titular, el sensacionalista, ese tipo de cosas, ¿no? A mí me habría gustado hacer mucha más calle, ¿no? Por supuesto que mi trabajo es como periodista y como lectora, sobre todo un periodista debe ser un lector, pero el periodismo que más me gusta es el que estoy por hacer. Qué bueno, qué bueno. Tiene un poco que ver, no lo sé, ¿no? Con tus inicios igual, porque yo me acuerdo cuando nos conocimos hace, pues eso, ¿no? Yo recuerdo como 2015, 2016, por ahí sería, que fui a tu casa, hasta que tenías ahí cerca de Sol, toda llena de libros, era la casa llena de muebles de Ikea y petado de libros, petaba el o sea, una locura. Y una lavadora. Que yo decía, Karina, ¿dónde duermes? ¿Dónde haces todo, no? Y me dejaste un libro que publicaste de Caracas Hip Hop, algo así, ¿no? No recuerdo si será el título, pero Era tal cual. Era la relación, ¿no? Y yo sí he visto en nuestra amistad, en nuestros años compartiendo cosas, esa evolución, que yo me acuerdo que hablábamos y te decía, joder, tía, que yo te veo como escribes como tal y hostia, vas a hacer un montón de cosas chulas, estás hablando con un montón de autores, tal. Y no sé, yo como que lo veía muy claro el que vas a ser una autora de éxito. Pero me parece curioso que ahora ya, estando en este punto de autora de éxito, eches de menos esos inicios donde venías, Claro, ¿no? porque honestamente es un poco la inconsciencia y el arrojo. Cuando tú vas a fotografiar a alguien, tú mismo me dijiste que tú de fútbol no controlabas Ni idea, mucho. ni Entonces controlo. tú ibas y fotografiabas a Karim Benzema como si fuera cualquier otra persona. Eso te quitaba prejuicios. Cuando uno no Y sabe. presión, Y muy presión. importante. Y te quita, porque tú normalmente, a lo mejor, si te imponen, lo fotografías mirándolo desde abajo, ese tipo de cosas. Y a mí lo que me gusta de las historias reales es que son imprevisibles, ¿no? De hecho, yo me acuerdo que al pobre José le di la tabarra con el libro del hip hop, porque a mí no se me ocurre nada mejor que meterme en una Caracas de una tensión tremenda, entrevistar raperos, grafiteros, breakdancers, y yo le decía a Helms que yo he grafiteado, y él me miraba como, ay, pobre tonta. Y fue muy educado, ¿no? Fue muy educado y me decía, pero claro, es que realmente yo conocí zonas de la ciudad que yo jamás habría conocido de no haber sido así.
Y por supuesto que yo he trabajado en periodismo literario, pero me gustan las cosas extrañas, me gustan las cosas desconocidas. Me gusta eso. Y donde estoy ahora, en el diario ABC, creo que mis jefes han sido tremendamente generosos porque es como, bueno, Karina, vamos a intentar esto, vamos a intentar lo otro porque me gusta, ¿no? Y esa es otra cosa. O sea, yo tengo 41 años, no soy una niña, tampoco soy una persona mayor, pero que, a ver, ¿a quién le importa tu vida? Honestamente, lo que importa son las vidas de los demás. Y eso solo te permite verlo el periodismo. El periodismo entra donde no entra nadie. Es decir, quiero decirte, a ver cómo me explico. Cuando donde no entra nadie está mal dicho. El periodismo permea, entra, te permite ver gente que en otras circunstancias no verías, ¿no? A menos de que tuvieses una profesión como médico o quizás taxista, esas cosas en las que estás en contacto con mucha gente. Pero honestamente a mí lo que me parece una ridiculez del tamaño de una catedral, que es un mal de mi generación y de las escritoras en general, de las escritoras de mi generación, es tu vida no es interesante, ¿sabes? O sea, no me cuentes tu vida en primera persona, porque para eso ya lo hizo Patricia Highsmith y Susan Sontag. O sea, apaga y vámonos. Yo soy de otra escuela. Pero yo creo que eso... Perdona, que te quería hacer, María José, algunas preguntas más, pero me parece muy interesante esto, porque yo creo que no es una cuestión de las mujeres escritoras de tu generación, creo que es una cuestión de nuestra generación, porque al final, Sí. y aquí me voy un poco del tema, pero, Sí, no, pero me parece interesante porque ahora nos obligan a vendernos la vida con las redes sociales, con el Instagram, con tal, y a mí me pasa un poco lo mismo. Yo tengo que vender. Hace poco hablaba con un chaval especialista en community manager y cosas de estas, y me decían que yo lo que tenía que hacer era venderme más en redes, o sea, enseñar mi vida. Y yo decía, ¿qué sentido tiene, tío? Yo lo que quiero es que la gente vea mi curro, ¿no? Y Lo tú que al pasa es final, que también- la gente quiere que veas. No Entonces, olvide- yo no creo olvide- que es una cuestión de no dejarnos embaucar por esa moda, por esa... Yo entiendo ¿no? lo que tú dices, pero hay como dos caminos. Es decir, está el camino, hoy todos tenemos, y a raíz de la pandemia, pasando tanto tiempo encerrados, yo, lo que yo hago, lo que yo veo, y yo soy la primera. O sea, yo tengo un personaje en redes, también creo que es un signo de soledad, honestamente. O sea, creo que las personas más solitarias quizás tendemos a compartir más, no lo sé. Pero en el caso de la literatura, es cierto que es una cuestión generacional, pero la eclosión del tema femenino es como si de pronto hubiese un montón de autoras que han descubierto la maternidad, que han descubierto... Son temas que ya están muy transitados y que de repente parecen inéditos, ¿no? Y es como inventar el agua tibia, ¿no? El agua tibia ya existe, ¿no? Por eso es que yo creo que siempre que estés en contacto con gente diferente a ti, vas a tener una mirada más amplia. No, sí, yo me acuerdo cuando hablábamos que todo el tema de lo que era grafitear, ¿no? Todo lo que era estar cuando guerreros urbanos. O sea, por ejemplo, yo contigo y con tus libros de fotografía me he asomado a personajes que probablemente yo no había visto con los ojos igual, con mujer. Bueno, pero igual por que nos ha pasado a nosotros con tus novelas también. O sea, Sí, pero es curioso porque hablamos de exponerse, ¿no? Y a Karina todos la conocimos con sus crónicas barbitúricas, que al final eran recuadros. Lo que pasa es que una cosa es exponerse sin saber de tal y otra cosa es usar la literatura para exponerse, ¿no? ¿Cómo empiezan esas crónicas barbitúricas? Porque todos nos enamoramos de la literatura de Karina, o casi todos, a través de esas crónicas barbitúricas que luego se editaron en un volumen magnífico en Círculo de Tiza, ¿no? A mí Pero que al principio eran un blog. A mí era un blog, o sea, yo me abrí ese blog cuando llegué a España, no, yo quería, nacen, yo no diría la desesperación, nacen de la impaciencia, ¿no? Es como, quiero escribir, he dejado el periódico en la ciudad en la que estaba y necesitaba escribir, y mientras escribía cosas las iba entendiendo. Y de hecho, no se rían, pero yo llegué de unas fiestas de La Paloma a las 4 de la mañana, con no sé cuántas copas encima, a escribir la crónica de un inglés que yo veía insolado, ¿no? Claro, tenía mucho tiempo, mucha energía, pero eran crónicas tremendamente espontáneas. Y ya no escribo así, no sé por qué, y creo que es como uno va viviendo, como las primeras fotos Claro. que tiras o los primeros viajes que... Sin duda. Pero sí es cierto que yo no sé hacer nada más que escribir. Es lo único que sé hacer. Siempre lo digo. Ha sido lo único constante en mi vida. O sea, siempre está la escritura. Y Crónica fue un laboratorio, fue mi manera de practicar el castellano,
porque empieza con mucho acento del Caribe, con mucha Venezuela, y luego se va transformando. Y luego hay un asombro también, no es solo una transformación conceptual de imágenes, sino, o sea, lingüística, quiero decir, sino también hay una transformación de la persona que escribe, ¿no? Claro, porque además en el libro tú ves a una persona, bueno, yo no sé, yo empecé a escribir eso con 24, ¿no? O sea, anda que no ha llovido. A mí me sorprendían las personas con los acordeones en el metro, cosas a las que hoy ya no tengo la mirada tan atenta, ¿no? Aparte que a mí me parecía curiosísimo una ciudad en la que la gente caminara y todo fuera como aparentemente... era una transición, ¿no? Y es un libro tremendamente personal, ¿no? Es muy personal. Yo digo que, bueno, que ahí hay muchas claves, ¿no? Que si alguien quiere saber cómo ponerme de mal humor o cómo ahí están las tripas, ¿no? Así o cómo quererte más, también puede ser. Tampoco se espera nada en el tema. No... Porque al final hablaba una extranjera. Sí, claro. En Madrid. Claro. ¿Cómo ha evolucionado esa forma de extranjerismo? Mira, no lo sé, honestamente. O sea, yo adoro Madrid, adoro España, pero adoro cualquier sitio en el que pongo el pie. Que eso es un problema. Es como, yo siempre digo, ay, me quiero mudar a vivir aquí. Me gusta todo lo que veo. En principio, me gusta moverme. No me siento de ningún lugar. Así de sencillo. O sea, por supuesto que Madrid es mi casa, aquí están mis amigos, está mi trabajo y es un entorno, pero yo perfectamente me podría mover de un lado a otro, ¿no? Son muy de escritores. Pero siempre, de hecho, si se fijan en mis libros, siempre la protagonista es un forastero. O alguien que no pertenece, ¿no? En La hija de la española, de la Aida Falcón, le roba a alguien la identidad. En El tercer país, Angustias Romero viene de fuera. En La isla de Dr. Schubert es una forastera. Todos mis personajes son forasteros, ¿no? Porque, bueno, son una extrapolación. Yo no me siento... A mí no me atormenta, honestamente. Y me encanta no es que me encanta, eso suena frívolo. Me libera. Ajá. Yo soy fiel a mis amigos, a la gente que me ha apoyado, a la literatura, pero a mí esta idea de las patrias, como terminé empachada... Donde haya lumbre y vino tengo mi hogar, ¿no? Como decía el poeta. O sea, que esto a lo mejor, y ahora pasamos a la literatura, pero esto a lo mejor Jesús no lo sabe y te lo dejo en bandeja ahí. ¿Tú sabes que Karina trabajaba en un banco? Algo escuché, sí, algo escuché. No En varios. si una conversación. En varios bancos. Sí, Era banquera. Era banquera. Pues eso. No, pero era divertidísimo, porque era como, Dios mío, esta gente que ha pensado, pero esta gente que no, ¿cómo me han contratado? Creo que me contrataron porque hablaba inglés, básicamente, pero es como una salida a OPA. Una salida de verdad que esos eran fueron años muy buenos, porque honestamente también era aprender muchas cosas y tal, porque además podía trabajar de mi profesión, pero yo en banca, EBITDA, que es una EBITDA, y yo ahí escuchando normas. Hubo un día que en la oficina mis jefes se habían ido y yo dije, muy bien, se han ido todos. Y pongo norma a toda pastilla y de repente entra mi jefe y me dice, hola Karina, hola, esa grabación que estás escuchando es pésima, me dijo. ¿En serio? Yo prefiero Verdi. Pero sí. Oye, ¿y te sigues sintiendo forastera en el periodismo también? Y yo creo que eso te ayuda también, ¿no? A no pertenecer a ninguna camarilla de periodistas, bueno, a tener un empezando poco porque más de independencia. yo tengo una cosa que creo que me distingue bastante, que es que soy muy bruta. Y voy y digo las cosas, ¿no? Sí. Que quiero decir, a mí la relación de amistad y de enemistad que tengo con los periodistas me encanta porque saben perfectamente lo que les voy a soltar. Yo nunca... Y con los autores. O yo te he visto también con algunos autores. Eso tienes que contarlo. Darle zapatillas. ¿A quién le di zapatilla? Que yo no sé si igual digo esto y es mi última vez en el podcast, ¿eh? A uno. ¿A quién? A uno en un hotel de taurinos, algo así. Uno con gafas de Barcelona. Ostras, no me acuerdo, pero no me extrañaría, ¿eh? O sea, porque honestamente es como un ejercicio... O sea, ya bastante de impostura tiene el periodismo como para decir yo he hecho. Honestamente, yo siempre he sentido que en el mundo del periodismo yo hago mi trabajo lo mejor que puedo, pero no me creo el gran reportero. Claro. No, ese síndrome, ¿no? del personaje. No,
yo sigo haciendo mi trabajo como puedo. Pero ¿cuál es la entrevista que más te ha costado? Porque a mí me contabas, por ejemplo, la de María Kodama, por una cosa que me acuerde. Pero ¿cuál es la entrevista que tú has dicho? Porque tú antes ibas a cuchillo, Karina, con el cuchillo en la boca. Tenía demasiada como la hija del energía corsario. y era muy ingenua también. Bueno. O sea, honestamente, es ese mecanismo perverso en el que tú sabes que si sacas un titular y pones nervioso al otro, la entrevista queda bien. Ahora, yo reniego de todo aquello. ¿Por qué? Porque ya mucho hace un escritor escribiendo un Pero, libro. ¿reniegas porque ahora eres tú escritora y te has visto en esa situación y no lo quieres hacer con los demás? ¿O qué? ¡Hala! No, es que es verdad. O sea, porque es como, a ver, ¿tú qué quieres? ¿Entrevistarme o lucirte? Claro, Claro. eso me refiero. Y claro que es un ecosistema natural, uno lo entiende, yo lo comprendo, pero hay cosas que yo no volvería a hacer, no volvería a hacer. Creo que la entrevista más... Pero la hacías muy bien, ¿eh? Sí, claro, Era- porque es como cuando... A ver, cuando uno escribe todo el una mundo cosa... sabía que se sentaba con Karina Sainborgo. Pero ya me he vuelto una abuela, una ovejita, o sea, ya no... Pero ¿sabes cuál me costó? La de Javois. ¿Por qué? La primera. Sí. Por muchas cosas. Primero porque fue larguísima, yo lo torturé al pobre Javois, o sea, le puse 3 horas a hablar. Él forzaba la máquina y me daba los titulares antes de que yo se los pidiera. Fue una cosa tremenda. Y honestamente quedó bien, pero yo a día de hoy no haría perder un entrevistado 3 horas. Habría sido una entrevista mucho menos rebuscada, mucho menos... Hay que ser generoso con los lectores y con su tiempo y con la gente que te da su tiempo para hablar, ¿no? No sé, creo que me estoy estoy perdiendo arrojo, estoy perdiendo, ya no canalleo. Hay veces en las que sí se me sale, ¿no? Bueno, en los libros canalleas, ¿eh, Karina? Sí, y mucho. Sí, Ah, pero... o sea, ¿a quién quieres engañar? A ver, ¿qué entrevista, no te zafes, es la que te ha costado más trabajo? Así que tú recuerdes el momento que digas, madre mía. No, yo creo que es Javois, de verdad. ¿Sí? O sea, te lo digo en serio, porque yo había entendido esa entrevista como un pulso. No, o sea, Javois sigue siendo un magnífico periodista, un magnífico escritor, pero yo quería un poco tocarle, o sea, molestarlo. Y salió interesante y salió muy bien, pero honestamente era una visión bueno, esta idea de que, creo que fue Susan Sontag la que dijo que un entrevistador es un contendor siempre, ¿no? Siempre vas a embestir. Ahora no lo sé, pero Yo es que creo, y te lo digo desde fuera, de que yo no... claro, tú has visto todas esas O conversaciones. sea, que yo no soy ni mucho menos periodista ni nada relacionado con, porque, bueno, pues más que, o sea, bueno, no sé ni escribir ni la mitad bien que vosotras, ¿no? Pero yo desde fuera, sí que siempre a la hora de hacer las fotos, cuando trabajamos juntos, ¿no? Claro, hay un lenguaje corporal, claro, que yo capto las imágenes, cómo te colocas, cómo te diriges, el tono de voz, en qué palabra, o sea, en qué preguntas subes, tal, la cara que estás poniendo cuando te están respondiendo. Entonces, Karina es especialista en la cara de, ya me está vendiendo la moto, y yo se lo noto. Sí, de cuando ya está el autor contándole lo mismo que le ha contado a 4 medios antes, ¿no? Le ha contado la misma chapa y Y es está Karina con esa desesperante. cara. Y se le nota tal. Entonces, yo lo que iba con esto es que yo no creo que seas menos salvaje o menos canalla o menos dura que antes. Yo no he notado en ti como que te has formalizado. Yo sigo viendo la misma Karina, lo que sí veo que tú bueno, eso me tranquiliza un poco, Lo que veo es que utiliza su lenguaje diferente, que me pasa, te pongo un símil muy tonto, me pasa con bien la fotografía. Yo antes para hacer una foto a lo mejor tardaba 15 minutos, ahora he tenido que hacer fotos a veces en 20 segundos en un momento dado. Entonces, yo veo eso en ti, en ese sentido de evolución profesional, de que para llegar a donde querías llegar con Javois, pues ahora a lo mejor llegas en 5 minutos o en 10 o en 15 y antes te tiraste 2 o 3 horas. Y lo que me gusta mucho cuando coincidimos en esas entrevistas es la capacidad de síntesis Ya, claro. que has ganado en ese sentido. Entonces y lo veo como, o sea, yo te veo la misma Karina guerrillera y tal, lo que pasa que antes, en vez de discutir tanto con esa persona, ahora le pegas 2 cortes o le dices, oye, no me vendas la moto, vete a esto. Pero sí es verdad que Helms, él dice, Entonces- cuando tú dices, te ves que te están vendiendo la moto, tú dices como corta. Claro, entonces por eso yo veo una evolución, pero sí que sigo viendo esa mirada de Karina, esa raíz de Karina, de pues eso, de Crónicas Barbitúricas, de la hija de la española, de esa periodista de Venezuela, de que se juntaba con la gente del hip hop o tal. Sí. La sigo viendo ahí porque al final
pues he tenido la suerte de verte con gente muy diferente trabajar. Sí, eso es verdad. Y cuando tú ves a alguien que entrevista a gente diferente, pero no se mimetiza con ellos, sino que sigue siendo la misma persona, al final tienes ahí una firma tuya. Y eso mola, esa evolución mola. Y ya, lo que decía antes María José, las entrevistas de Carina son las entrevistas de Carina. Pues bueno, 7 años después de seguir en Zenda, más las que estás haciendo en ABC, yo sigo viendo a la misma Carina que vi con Javois. Te lo Más agradezco evolucionada o más tal, pero con el ya mismo... ya no me siento tan mayor. ¿Eh? No, pero sí es verdad que hay un aprendizaje y Zenda ha sido un aprendizaje para todos. Cuando digo todos, es esa inmensa nave que ha sido Zenda. Porque en Zenda es libre, es decir, eres libre. Si yo voy a una cabecera, estoy obligada a la actualidad. En Zenda no tienes la presión, ponte tú, una presión para un titular de un reportaje para ABC Cultural, o la presión de que tienes un cliente en Adidas o cualquier marca o lo que sea. Porque tú tienes un territorio de libertad que honestamente eso no tiene precio, ¿no? Por supuesto que es el hecho de que se puede hablar de un tema, no se puede explorar, se pueden hacer retratos en donde la gente aparece como es, se pueden hacer inventos como los que haces tú, no solamente de los viajes en general, inventos de todo tipo que no voy a desvelar porque a lo mejor estoy haciendo un spoiler, pero es que ha pasado el tiempo, chicos, o sea, es que ha pasado el tiempo. Ha pasado el tiempo, pero a mí me gustaría que recordaras, ya que has hablado de Zenda y de ese territorio de libertad que se inventa Arturo Pérez Reverte, precisamente hablando de la Carina Guerrera, ¿cómo conociste a Arturo Pérez Reverte? Cuéntalo tú, con tus palabritas. A ver, Arturo Pérez Reverte ofrecía una conferencia de prensa en la RAE con el Quijote en versión escolar. Conocido como el Quijotillo. Y yo le pregunto y levanto la mano que cómo es posible que haya quitado a la pastora Marcela, ¿no? No sería así, seguramente sería, ¿por qué ha quitado a la pastora Marcela? Arturo dice, bueno, pero quien quita una cosa son como cereza. Le digo, no puede ser, creo que le respondí. Y bueno, Arturo fue muy directo conmigo, como, oiga, yo soy un académico de la lengua, ¿no? En fin. Pero luego se quedó con la copla. Dijo, presentadme a esta chica porque pero es verdad la ficho que para hacer. Fue muy bonito porque yo le dije, yo quiero una entrevista, yo quiero una entrevista, yo quiero una entrevista, yo quiero una entrevista, y me la concedió. O sea, se lo estuve pidiendo a través de todo el equipazo de prensa y me la concedió, y me concedió 1 hora. Y fue muy divertida para el medio en el que yo trabajaba entonces. Y a partir de ahí es que, digamos, como que empieza la relación de... Arturo Pérez Reverte lo considero un maestro, básicamente. O sea, ha sido un mentor, ha sido una persona con la que he aprendido muchísimo desde el momento de que ahora yo digo, bueno, la audacia es hija de la ignorancia, básicamente. O sea, yo hice aquello como... si yo fuera Arturo hubiese dicho, sáquenla de aquí, fuera. Estamos en esta casa, en este podcast que es Siempre al Oeste, un podcast de aventuras, sobre todo, de literatura, de libros de aventuras, pero también de la aventura de escribir, de leer, de vivir, ¿no? Tú, y ahora vamos a hablar de tus libros, pero ¿qué libros recuerdas? Porque al final un escritor se hace con libros, ¿no? De la infancia y de la juventud. ¿Qué libro de aventuras recuerdas de tu infancia? Que te hayan marcado. Que me haya marcado. Es que, vamos a ver, porque ¿qué es una aventura, ¿no? Por lo menos toda mi infancia estuvo llena de cuentos latinoamericanos, que más que aventura era misterio, ¿no? Y era como, siempre estaba lleno de una serie de cosas, de figuras sincréticas, María Lionza. Hay un cuento que me fascinaba, no es aventuras, pero la sopa de piedras, ¿no? Que era esta cosa de la picaresca en un pueblo que hacen una sopa con piedras y engañan a todo el pueblo. Pero honestamente en casa había muchísima literatura de aventura, porque es verdad, estaba Salgari, pero a mí se me iban los ojos hacia las otras cosas, hacia las cosas como fantásticas. Yo empiezo a leer literatura de aventuras ya mayorcita, ¿eh? O sea, yo llegué a Conrad ya con unos años, con 20. Y eso es tarde para llegar a Conrad.
vamos, no sé por qué, yo no respondía naturalmente ni a Dumas, ni a... O sea, es como tenía 13 años leyendo Dostoyevsky, ¿no? También habría algo de impostura también en eso, ¿no? Pero en mi lógica no había una lógica. Lo que sí tengo en mi cabeza de aventuras es con mi padre viendo cine. ¿No? El Barón Rojo, todos los westerns, que el western también tiene su punto de aventura, ¿no? Hombre, lo recuerdo más audiovisual que leído, honestamente. Y yo vengo a... Imagínate, yo leí Moby Dick ya también con unos añitos, ¿eh? O sea, me la he leído 3 veces y cada vez me gusta más, pero me la leí con 23, 24. Bueno, ¿y cómo es leer Moby Dick con 20 años? Que está muy bien leer Moby Dick con 20 años. A mí me fascinaba. Yo me quería quedar a vivir en ese libro, de verdad. O sea, me encantaba. Además, me había querido leyendo, me había querido pasando el tiempo, voy descubriendo más cosas, ¿no? Que el otro día se dio una polémica sobre si era un tostón o no era un tostón. Era bueno, pero es un libro escrito por entrega, ¿sabes? O sea, es como... es aventura, pero honestamente yo creo que la novela aventura lo que te plantea son siempre los mismos valores, ¿no? El bien, el mal, la lealtad, la no lealtad, ¿no? Y a mí, Moby Dick, a mí me fascinaba todo lo oscuro que era el libro, ¿no? Como a una ballena le puedes colocar un montón de cosas, ¿no? Que en realidad es una representación de Ahab, ¿no? De sus frustraciones. Igual que el Quijote. A mí el Quijote me sigue pareciendo una novela de aventuras. Ese lo leí con 16, malamente, o sea, leí una selección y me fascinó porque honestamente te empiezas a dar cuenta de algunos trucos que para escribir vienen muy bien, como el cuento de Don Quijote se devuelve porque no tiene a quien contarle nada. Entonces, como si está Sancho, o sea, son esas cosas que me parecían como muy particulares. Después, en buena medida, arropada por Senda y de alguna forma instruida por vosotros, por los lectores, empecé a asomarme a la literatura de aventuras ya con otros ojos, ¿no? Fíjate que has nombrado 2 libros que al final están pivotan en tu escritura, que son una road trip, que al final es eso, el Quijote, ¿no? Que es tu tercer país, que ahora hablamos de él, y luego el mar, que me decías que te daba miedo. Karina me decía... Es verdad. ¿Sí? Antes sí. Todavía me da miedo meterme. El mar me da miedo. Me da Fíjate, mucho y un día miedo. subiste a un barco, subiste al Corso, y te pasaste todo el tiempo mirando el mar, las olas, lo que había debajo, y al final de ahí salió la isla del Dr. Schubert, ¿no? Entre muchos otros hallazgos marítimos, pero sí, lo que pasa es que las cosas que te dan mucho miedo y que te fascinan... A ver, te voy a poner un ejemplo. Las serpientes, a mí me fascinan las serpientes, me encantan porque me dan asco, porque me dan miedo, porque es igual que cuando la violencia en mis libros. Yo soy tan explícita, es porque esa violencia me produce... Me entra como un morbo y un subidón raro. Y con el mar me pasa lo mismo. El problema es que una cosa es verlo desde arriba y otra cosa es cuando no sabes qué hay debajo. Y siempre me pasa siempre, me pasa en las piscinas, me pasa no saber qué puede venir debajo, ¿no? Saber qué tara tendré yo, pues alguna tara tendré que tener con eso, porque me da miedo, los ríos me dan miedo, por ejemplo. De pequeña me bañé en ríos, pero me daba miedo esa sensación del agua terrosa y que tú no sabes qué hay debajo, entonces es como... Me gusta, pero hay un subidón con eso, ¿no? O sea, que para ti la aventura es el misterio. Pues siempre tiene que haber un porqué. Claro, Lo que está ahí, lo que subyace, no la épica, sino... No, claro, mira, yo creo que lo puedo explicar bien. Cuando yo era pequeña, si yo iba a coger una flor, no cojas esa flor. Puede haber un alacrán, puede haber una culebra. O sea, debajo de todo había un potencial peligro. Entonces era como... Y de hecho, bastantes veces me pasó. Y yo creo que a mí me gusta eso de los detalles porque siempre siento que, que cuando levante algo va a saltar algún depredador, ¿no? Y el mar es eso, pero en unas proporciones monumentales, ¿no? Y la verdad es que es un territorio que siempre lo veía desde la orilla, ¿no? Y qué bonito es verlo desde arriba, ¿no? Ya cuando sea más valiente lograré nadar
más allá, ¿no? Sí, hace poco estuve un año y decía, voy a nadar hasta allí. Yo me devolvía como una cobarde, así como, no hay ser más cobarde que yo en el mundo, por cierto, para esas cosas. Es absolutamente aventura, decía Geos, ¿no, Geos? ¿Qué estabas diciendo antes cuando estábamos comentando la novela y qué era aventura, qué no era aventura para...? Sí, que eso a mí me parece más novela de aventuras El tercer país que este último. También ¿no? lo creo. Pero porque yo creo que tiene, pues eso, que tiene como unos personajes muy del canon de aventuras y, hostia, es que es una historia trepidante, tía, ¿no? O sea, una historia que... Lo curioso es solo el inicio de es ese una libro. historia real. Es una historia real. Ahí está el punto de lo que hablábamos con el periodismo, ¿no? Yo también creo que fue mucha más aventura El tercer país, porque yo me entero de que hay una mujer que entierra muertos en la frontera entre Colombia y Venezuela, un cementerio ilegal, y yo dije, yo quiero hablar con esta señora, y conseguí un contacto y tal, pero a mí nadie me acompañó ahí. Yo cogí un avión a Riohacha, desde Bogotá, y esta amable mujer me fue a buscar, y estuve con ella ¿Sola? dando vueltas. ¿Ibas sola? Sola. Y honestamente salió bien. Salió bien. También es verdad que por mucho que yo tenga mucho tiempo, que no voy, yo sé más o menos cómo, qué no hacer y qué hacer. Pero esa sensación, Geoms, de estar viendo, no es lo mismo ver a alguien muerto en el suelo de un tiro, porque tienes una distancia, ¿no? Ves ahí una persona muerta. Pero cuando yo llegué, que vi a los bebés tenían los labios morados. Y era una sensación como de rarísima. Y sí, y digo aventura porque suena frívolo decirlo así, pero ¿qué es la aventura? Cuando tú te embarcas en una cosa que no sabes si va a salir bien o mal por el solo hecho de conocer y de descubrir. Y yo quería descubrir a esta mujer. ¿Esa ha sido tu gran aventura hasta ahora? No lo sé, ¿eh? No lo sé, porque por lo menos yo creo que yo muy joven estuve expuesta a muchas cosas que yo no comprendía. Y no me gusta decirlo porque suena como a... Hombre, ver que la gente le pegan un tiro a tu lado es un poco duro, ¿no? Que en un momento político que yo viví en mi ciudad, o sea, vimos muchas cosas que no comprendíamos. Que te terminas un poco acostumbrando, ¿no? A ver gente muerta tirada en la calle, ¿no? Yo no te diría que era una aventura, es que el día a día tenía que ver con eso. Esa sensación de sobreponerte al peligro, ¿no? Entonces no lo veo ser una frivolidad que yo dijera que es una aventura, era parte de mi vida, ¿no? Y parte de muchísima gente que trabaja todavía allí. Pero fueron días complejos porque yo trabajaba... Tenía un jefe que teníamos coches de la inteligencia militar enfrente de la redacción, ¿sabes? Claro, yo no era consciente de eso. Cuando trabajabas como periodista en Caracas. En Caracas, exactamente. De hecho, para mí el episodio que yo creo que nunca se me va a olvidar, jamás, entré a lo que era la cárcel de inteligencia militar. Yo tenía que entrevistar a un líder político que estaba preso en unas celdas de 2x2, oscuras, en un sitio muy feo, muy tremebundo, y donde yo entré a ese sitio con 2 diputados de la oposición y nos empezaban a insultar. Y claro, te quitan el móvil, te lo quitan todo y tú dices, bueno, ¿y ahora qué pasa aquí, no? De verdad que fue una experiencia tremenda porque no era una cárcel, aunque las cárceles comunes son mucho más agresivas y son mucho peores, pero esto es que aquí no había luz. O sea, no había luz. Y yo digo, de verdad que con 19, 20 años yo no entendí muchas cosas. Y es bastante probable que yo me haya ido por toda esa acumulación, ¿no? de muertes estériles, de que la hija de la española, honestamente, lo que es vomitar todo aquello, ¿no? Sí. Las cosas se pusieron mucho más feas después. Pero que tú llegas, o sea, no se comprende igual, creo yo, es como cuando Geoms está en la calle, ¿no? Tú sabes cuando te sientes vulnerable, que estás bien sea haciendo graffiti, o sea, tú sabes que te sientes vulnerable, ¿no? Entonces siempre tienes la alerta a millón, ¿no? Que por eso a mí me da mucha risa, ¿saben? Que la primera vez que yo salí en Madrid de noche, que me acuerdo que fue el Junco, volví a las 6 de la mañana, era de otoño, y veo todo oscuro, ¿no? Y veo 3 chavales venir hacia acá.
Y yo digo, Dios mío, estos tíos están borrachos, yo estoy aquí. ¿Qué fue lo primero que se me ocurrió? Darme la vuelta e irme de nuevo al metro, ¿no? Y digo, Karina, que aquí nadie te va a sacar una pistola, ¿no? Entonces, no lo sé, yo creo que la mayor aventura está por llegar, honestamente. Siempre lo creo. Todo está por llegar. Porque realmente la aventura es exponerte a cosas que no harías en tu sano juicio, ¿no? Y eso no se planifica hasta cierto punto. Has hablado de Moby Dick y has hablado del Quijote, pero nos has traído otro libro. ¿Qué libro nos has traído? La isla del Dr. Schubert. Bien. Esto sí fue una aventura, ¿eh? Porque, a ver, es un libro canónico, es una amanuense que consigue un personaje extraño, que es el dueño de una isla, un personaje que es completamente encandila, pero dentro de esa historia hay un montón de monstruos, dragones, cosas que yo nunca me hubiera planteado hacer. Y porque estaba muy cansada de ese universo polvoriento del tercer país. Te pedía un poco fantasía el cuerpo Te también, pedía ¿no? fantasía. Después de tanta crudeza, tanta realidad, pues un poco de soltarte la melena. Y aparte que todos los libros nacen de una experiencia desencadenante. Es decir, La hija de la española nace de una experiencia muy personal desencadenante. El tercer país nace de una experiencia directa del acto de sepultar gente. Y la isla del Dr. Schubert nace de un encontronazo con el mar. ¿En qué sentido? Cuando hacemos el reportaje de ABC con la navegación con Arturo Pérez Reverte, yo conocí un lenguaje de mar que me parecía fascinante, pero es que a la semana siguiente me fui a Mallorca, yo no conocía Baleares, y quedé absolutamente encandilada, ¿no? Encandilada por el aspecto... Este libro tiene una historia sentimental tremenda detrás, una circunstancia muy personal, ¿no? Que es como la fascinación, ¿no? Ante una isla y un personaje que es una ficción. El Dr. Schubert es una ficción, pero resume mucho cuando algo es como cuando ves una cobra, ¿no? Que es como que te encandila. Pero me permitía por primera vez experimentar, probar. Y el libro, honestamente, La isla del Dr. Schubert está contado... los monstruos son muy importantes en este libro, porque el monstruo es la criatura que nadie quiere, el forastero, el no correspondido, el no querido, y los monstruos se vuelven muy bellos justamente por eso. Y tenemos un personaje que es el Dr. Schubert, un austríaco, bla, 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 pero todos los monstruos a su alrededor lo que hacen es confirmar, honestamente, que en la fealdad hay muchísima belleza, ¿no? Y hay una colección de monstruos tremenda. Pero en tus novelas, las otras novelas, son aventuras de la supervivencia y la muerte. Y esta es una aventura del amor. Del amor. ¿Qué es más difícil de escribir, el amor o la muerte? ¿Sobre qué es más difícil escribir? ¿Sobre el amor o sobre la muerte? Yo te diría que sobre el amor, porque El amor es la mayor aventura, entonces... No, eso suena súper mal. Ahí dejo yo la frase cursi. No. A ver qué haces con ella. A ver qué haces Eso con es muy ella. moñas para Karina, ¿no? No, es que yo no lo sé, porque de verdad a mí no se me dan bien los seres vivos. Entonces, a mí mi relación con el afecto es una relación siempre compleja. Y era el primer libro en el que había sexo, en el que había un deslumbramiento. O sea, insisto, no eran mujeres con escopetas ahí, ¿sabes? Matando gente. Era un libro donde el amor, como dice María, o esa sensación del amor es muy difícil de contar, ¿no? Y cómo la cuentas y de qué perspectiva la cuentas. Y dije, pues bueno, vamos a inventarnos una guerra abisal, ¿no? Porque en el fondo toda relación afectiva es una guerra, ¿no? Aquí la pierde todo el mundo, creo yo, ¿no? Que por eso es que ella dice este puñado de sal. Pero sí es verdad que me permitía hacer cosas que yo nunca había hecho. O sea, de verdad, quiero decir, por ejemplo, yo en mis libros me permito y me gusta muchísimo todo lo que tú no sabes si es verdad o es mentira. Aquí todo es una alucinación permanente. Y me permitió un poco soltar la mano. Y de hecho, para la siguiente estoy trabajando mucho eso, ¿no? La fantasía. Es como qué es verdad y qué no es verdad, ¿no? Es como no existen dragones. Hay muchas cosas de la isla del Dr. Schubert
que honestamente son, además, un libro que está lleno de cameos literarios, aparece un montón de personajes, aparece Kermor, la de Julio Verne, pero también aparece Javier Marías, pero también aparece Pamuk, aparecen muchas cosas, ¿no? Y porque yo creo que yo lo necesitaba, ¿no? Lo necesitaba. Para entender las cosas que pasan, hay que escribir. Y bueno, y La isla del Dr. Schubert fue un gran naufragio personal. Que terminó convertido en un bestiario. No, bendito sea, el naufragio. Qué bonito. Sí, a mí me llama la atención porque, o sea, bueno, me llama la atención, o sea, que he descubierto como una Carina toda esa cultura que siempre desprendes, que siempre hablamos, todas esas lecturas que tienes. Hostia, en otros libros los he visto como más directos. Claro. Y me encanta la prosa que tienes, tan cuidada, tan elegante, tan bonita, tía. O sea, es un libro que se disfruta leyéndolo simplemente por el hecho de leer, ¿sabes? Yo tengo la sensación, y de verdad que... Y sí que vi un cambio en eso. Si tú encuentras belleza, yo me siento recompensada, pero yo sí siento que este libro tiene cosas muy mías. Por ejemplo, hay un personaje que es una mariposa, ¿no? Que da latigazos en el aire. Honestamente es una cometa en una playa. No, pero... O sea, hay cosas muy retorcidas, muy retorcidas. Hay historias, hay un personaje que además estaba sacada de la mitología, hay un montón, esta chica que la transforman en ternera. O sea, es una historia de infelices y de monstruos, ¿no? Girando alrededor de un personaje que parece el sol, ¿no? Y a mí me encantaba construir todo hacerlos con belleza, ¿no? Como el saltamontes, ¿no? Que Tristán es el verdadero protagonista de este libro, que es un saltamontes que toca la viola de gamba, ¿no? Y que toca el violín y todo esto. Pero es la idea del monstruo, ¿no? Que yo creo que ahí sí forma parte de la literatura de aventura, en serio. De hecho, me puse a leer un montón de cartas náuticas, que de hecho fue por María José Solano Franco, Ixun Dracones. Cuando surge Senda de Daza, que el logo aquí hay dragones, ¿no? Yo estaba en la cabeza con un totum revolutum y claro, ahí donde no han llegado los marinos, en los mapas se ponía aquí hay dragones, porque no estaba. Y claro, a partir de que esta me pica, yo me pongo a buscar cartas náuticas y me empecé a volver loca, ¿no? Era como... Además, yo sé cuando un libro me gusta, cuando dejo de hacer cosas por quedarme escribiendo. Eso siempre, Carina, yo te he visto escribiendo en todas partes. No, pero... Quedamos en un bar y estás escribiendo. No, pero este libro era diferente. Yo quería como rápido terminar para ir a escribirlo. Y creo que me vino bien, ¿sabes? Porque yo no, como lo que comenzamos hablando, yo no había leído a Stevenson. No había leído mucha literatura canónica de aventura, que me pareció de una libertad gigantesca. Y no me parecen libros juveniles, para que tú veas. No me parecen. No, vamos. Son atemporales, ¿no? Los libros de aventura clásicos son atemporales. Uno elige la edad que quiere tener cuando los lee. Claro, pero es como cuando Jorge Fernández Díaz decía una cosa hace unos días que me parecía muy interesante, que es que la literatura o la industria hay una cierta idea de que la aventura es un género menor. Y es completamente... Estoy en desacuerdo. Y creo que él tenía mucha razón cuando lo decía, ¿no? Así que yo en manos de los maestros me pongo. Bueno, pues sí. Yo te quiero hacer una pregunta, tía. ¿Qué tal Rosauro? ¿Cómo está? Todavía vive. ¿Sí? O sea, ¿No lo has traído? No me lo traje. ¿Se han independizado de ti ya? Está en la biblioteca. Rosauro era un elefante, es que está al lado de un dinosaurio en casa. Un elefante rosa que yo llevaba a todas partes y le hacía fotos como el gnomo de Amélie, ¿no? Sí. Entonces, y Rosauro se ha fotografiado con gran cantidad de personajes. De hecho, es una celebrity, de hecho. Una celebrity, aparece Javier María, Rosauro. Arturo cogiendo así, Rosauro. Y además, en aquel momento tenía mucho tiempo libre y cargaba el elefantico. Si un día lo perdí en una entrevista con Vetusta Morla y yo regreso al sitio donde digo, ¿dónde está el...? Entonces estaba en un sobrecito Rosauro y los de Vetusta... Es una aventura también. Sí, no, pero... que siempre dice que te gustan ¿dónde lo ponías eso? Me gustan los elefantes y Virginia Woolf. No. Eso es mentira. Eso es mentira. Yo nunca he dicho lo de Virginia Woolf. Los paquidermos y... Los paquidermos y Flaubert.
Y Flaubert. Pero ¿sabes y por qué? Flaubert. Porque yo siempre me he verdad. sentido muy paquiderma, o sea, los elefantes como o sea, cuando un elefante se da la vuelta echa a perder, rompe 30.000 cosas y yo tengo esa sensación. Entonces era como una cosita así como el rosador es tan pequeño y todo lo que lo rodea es muy grande, ¿no? Y luego terminó haciéndose un chiste, o sea, lo terminé llevando a muchísimos sitios y ya no tengo, sí, ya terminé gateando en un avión buscando rosauro, que además era como... Es tan tú eso. Por cierto, tenemos unas preguntas que ha Sí. traído Geos. Tenemos aquí una sorpresa. Como al final, pues oye, queríamos que esto fuese una cosa de amigos, pues digo, oye, voy a preguntar a varios colegas tuyos que nos manden unas preguntitas para ti. Entonces tenemos aquí a 3 grandes amigos tuyos y por suerte nuestros también. Entonces te voy a poner la primera, que no voy a decirte quién es, pero lo vas a escuchar en cuanto escuches la voz, le vas a reconocer enseguida. ¿Qué pasa, Karina? Oye, ¿cuál fue la última aventura tuya que acabó a las 6, 7 de la mañana y de la que no tengas un recuerdo lo suficientemente claro? Que tengo curiosidad. Venga, un beso. No me acuerdo cómo volví a casa ese día, ¿eh? No lo recuerdo. Cuando la presentación del libro de Lucía, que no me preguntes cómo, terminamos en un garito bailando a Karol G. Y dije, Yo lo negaré. ¿pero qué siempre. estáis haciendo? Fue divertísima. Úbeda yo lo quiero mucho. Úbeda es una amistad forjada a hostias, ¿eh? Ha sido como... es un encanto de tío, la verdad. Fue muy buena noche, ¿eh? Fue Sí, una la muy verdad que sí. Y yo no me acuerdo cómo llegué a casa. O sea, creo que llegué, abrí la puerta y todo, pero no recuerdo el intermedio entre el taxi y mi casa. Bueno, eso es que lo pasaste muy bien, tía. Ya. Sí, bailamos un montón. Claro. Pues mira, otro colega. Son 3, ¿eh? Tampoco vamos a tardar mucho con esto. Hola Karina, soy Carlos H. Vázquez. Quería preguntarte por una frase que te leí una vez, que dijiste que el hambre y la muerte era lo único democrático en Venezuela. Entonces, con esto, yo quería preguntarte en qué momento empezó tu aventura mental para salir de Venezuela y venir a España, si con todo lo que había era más fácil evadirse y tener aventuras mentales fantasiosas incluso para olvidarte de dónde estabas. Muchas gracias. Yo creo que es que yo crecí con ganas de irme. O sea, honestamente, yo siempre nunca me quise quedar. Lo que pasa es que es cierto que tenía un poco de sentido común. Yo decía, necesito hacer una carrera, necesito tener una profesión y tal. Pero en el fondo terminé yéndome. Pero yo siempre me quise ir, siempre quise vivir en otro sitio porque me resultaba... Es que yo creo que es un poco como el cuento de que Madrid es mi relación más larga. O sea, yo no tengo la propensión a quedarme en muchos sitios, ¿no? No lo sé, la verdad es que no lo sé, pero siempre me quise ir, siempre. Además que los aviones me encantaban. No, mal asiento. A ver, ¿quién es el tercero? El mejor, hemos dejado el mejor para el Te va a hacer mucha ilusión, creo yo. Sí. Hola Karina, soy Jesús Calero. Yo que he visto algunas de tus aventuras, por ejemplo, te he visto navegando en el Corso, siempre en la proa, como si fueras un mascaroncillo, y te he visto saltar a reportajes que eran muy complicados y has saltado como si te fuera de verdad la aventura, que sabemos que te va, y te he visto saltar de libro en libro y cada vez una aventura diferente. Lo que querría preguntarte es, ¿cómo haces cuando ya tienes las armas y las herramientas gastadas después de acabar una aventura en la que te has dejado todo lo que tú te dejas en cada aventura? ¿Cómo haces para tener fuerzas, sacar fuerzas, inventar fuerzas de emprender la siguiente aventura? ¿Cómo lo haces posible? Porque trabajo con usted, jefe, básicamente. No hay, y lo digo muy en serio, ese dicho que dice Dios los cría, ellos se juntan, ¿no? Yo le preguntaría lo mismo a Jesús, ¿cómo hace después de lidiar con 20.000 informaciones para todavía tener la curiosidad y crear? Yo creo que es lo mismo, yo creo que es la misma sensación de la gente, las personas que no somos, no podemos permanecer ajenos a algo que está vivo, que es la belleza, ¿no?
Y esta pregunta me ha hecho muchísima ilusión. El Calero ha sido un personaje muy importante para mí en los últimos tiempos, por muchas cosas, porque además es como, salta, venga, salta, salta. ¿Y cómo lo hago, jefe? Pues que lo veo haciendo usted todos los días lo mismo. Ese es el gran ejemplo. Qué bueno. Queremos terminar como se debe terminar un programa de aventuras, un programa de libros y de aventuras, que es... Con un juicio sumario. Casi, porque el que has traído tiene algo de eso, que es, que nuestro invitado traiga un libro de aventuras. ¿Y tú nos has traído? ¿Qué nos has traído para nuestra biblioteca de Siempre al Oeste? He traído un libro que es una verdadera joya, que es Billy Budd, de Melville. Yo no conocía este libro hasta que no vi la ópera que hizo Benjamin Britten, basado en esta historia de un chico prístino, bello, inocente, bondadoso, que se embarca en el Indomitable, en un barco, ¿no? Y hay un capitán, digamos, que es la autoridad del barco, pero hay un señor que se llama Claggart, que le va a hacer imposible la vida a este muchacho, ¿no? Y por no destripar, pero este libro es tan bello que te demuestra que te pueden colgar del palo mayor por ser bondadoso, bello, y me parecía tan oscuro, es tan de conjunto. Me decía José cuando entré que traje mi propio ejemplar, pero bueno, también traje otro para... está poco subrayado para la que tú subrayas, porque es una absoluta joya. Y tú lo ves desde fuera y es un libro, pero te mueres de la emoción con él. Y la verdad es que yo decía, pero ¿cómo no he podido leer este libro antes? Y me encanta Billy Budd, me encanta. Es tragiquísimo y es maravilloso. Pues muchas gracias, Karina, por estar con nosotros aquí en Siempre al Oeste. Nos hace tantísima ilusión tenerte aquí, de verdad. A ustedes dos, que son los primeros aventureros, honestamente. Yo aquí soy una farsante. Pues nada, Karina, muchas gracias, de verdad, y que sigamos ahí currando juntos, haciendo cosas y que sigas contando historias. Que así sea, que así sea durante mucho tiempo. Claro que sí. Y ahora pues te toca inaugurar la biblioteca de Siempre al Oeste con el libro de aventuras. Además, esto es tan mi ramalazo trágico. Me encanta empezar con un colgado. Pues vamos a ello. Siempre al Oeste, una serie de aventuras de Zenda y Alabra.